Sean todos bienvenidos a su espacio La Senda Antigua, el programa que te trae la palabra. La palabra es la guía, es la base, es la sensación de amor, es la que te lleva a la verdad. La Senda Antigua es un programa dedicado para todos ustedes con mucho amor, con mucha fe, con mucho respeto. La Senda Antigua por Radio Palmira. Continúa con nuestro pastor a esta hora, con mucho cariño, con mucha devoción y con mucha fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Al nombre del Señor Jesucristo sea la gloria, el poder y la autoridad. Bueno, gracias por estar con nosotros, a todos los hermanos, los amigos, los que están a través del dial, también los que están a través de las redes, de la plataforma. Fuerte abrazo y fraternal saludo en el nombre del único y solo soberano Dios. Y gracias por acompañarnos y apoyar su programa La Senda Antigua. Bueno, con usted aquí, su amigo, pastor amigo Pablo Zúñiga, y aquí en compañía del hermano Jaime Girón Correa y nuestra hermana Ipsel Palomino. Ellos con nosotros y Dios nos siga bendiciendo. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Bien, saludando a todos los hermanos y amigos en ese nombre que es sobre todo nombre y nombre que no solamente va a ser nombrado en este siglo, sino también en el venidero. Gloria al Señor. Y para nosotros lo hacemos con mucho gusto y dando gracias a Dios porque Él es el que provee todas las cosas y es el que nos permite hacer todo lo que está en su voluntad. Gloria a Dios, un cordial saludo para toda nuestra amada audiencia en esta noche, los que nos escuchan. Gracias le damos al Señor en esta noche por esta inmensa oportunidad que nos brinda una vez más de estar aquí, siempre frente a estos micrófonos para impartir palabra, amén, para predicar esas buenas nuevas de salvación. Entonces los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y deseándole que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que sigan en sintonía con nosotros. También para recordarles nuevamente que se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp 300-320-9598. 300-320-9598. Cualquier inquietud o duda que usted tenga, algún tema que usted quiera que tratemos, aquí estaremos gustosamente esperando su pregunta y a la luz de las Escrituras estaremos respondiendo, porque pues nuestro mayor deseo es que muchas personas vengan al conocimiento de la palabra de Dios, y ella es la que dice la verdad, la palabra de Dios no miente. Entonces aquí estamos siempre disponibles para dar respuesta a cualquier inquietud que usted tenga. En esta noche que el Señor nos continúe bendiciendo a cada uno de nosotros. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Voy a leer la palabra del Señor en la carta del apóstol Santiago, el capítulo 1, versículo 19, gloria al Señor. Hacedores de la palabra tiene el título. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, delante de meditar en tu palabra, Señor. Te doy gracias por este programa, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra con otros, oh Dios. Te ruego, Señor, por cada uno de los oyentes, de los amigos, que sea usted bendiciéndolos,
abriendo su entendimiento y que podamos comprender la altura, la anchura y la profundidad de su amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria al Señor. Vamos a escuchar una página musical, gloria al Señor. Solo hay dos caminos, distintos, muy distintos, son tan diferentes, nada se parecen. Solo hay dos caminos, solo hay dos lugares, un solo destino, y eso bien lo sabes. El primero es ancho, grande y espacioso, lleno de placeres, hipocresía y engaño. El otro es angosto, la puerta es muy estrecha, muy pocos la encuentran, pocos la desean. Solo hay dos caminos, elige cuál prefieres, el que va hacia Cristo o el que va a la muerte. Solo hay dos caminos, solo hay dos lugares, un solo destino, y eso bien lo sabes. El primero es ancho, grande y espacioso, lleno de placeres, hipocresía y engaño. El otro es angosto, la puerta es muy estrecha, muy pocos la encuentran, pocos la desean. El primero es ancho, grande y espacioso, lleno de placeres, hipocresía y engaño. El otro es angosto, la puerta es muy estrecha, muy pocos la encuentran, pocos la desean. Solo hay dos caminos, elige ya el tuyo, el final se acerca y Jesús muy pronto volverá. Solo hay dos caminos y existen dos puertas, yo elegí el angosto, dime tú. ¿Por cuál entrar? Nos pegamos del hermano. ¿Ha pensado en remodelar su casa o tiene un lote para construir? Carlos Alberto Mora, tecnólogo y maestro de obra civil, con más de 35 años de experiencia en el ramo. Comunicarse a los teléfonos 317-259-8456 o 317-485-2137, y lo más importante, con fundamento cristiano. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, cordial saludo al hermano Brasprilla, saludo a su esposa, a sus hijos, y realmente nos alegra que esté con nosotros y continúe con nosotros, muchacho que lo conozco hace muchos años. Y fuerte abrazo, hermano Uber.
Bueno, aquí estamos con su amigo y hermano Jaime Irón, con mi esposa, que usted también la conoce, la ha tratado, y créalo, hermano, que nos place que esté con nosotros y que siga firme en el Señor. Y bueno, un fuerte saludo también a nuestro hermano Gustavo Arango, a ver si mañana saco el tiempito, si Dios me lo permite, para ir a saludarlo allá en el puesto donde él está. Quiere que lo visitemos, vamos a visitarlo. Quiere conocernos y bueno, vamos a ver si mañana sacamos el tiempo, hermano Gustavo, y vamos a estar. Bueno, y en esta noche vamos a hablar de la pregunta que usted nos hizo. Del por qué. ¿Y dónde lo dice? Donde no se puede comer sangre de porcino, de bovino, de ovino y también de vacuno, que es lo que normalmente la gran mayoría de las personas digerimos, ¿no? Entonces estamos en esta parte. Claro que también tiene sus causales científicas, ¿no? Pero yo también vamos a estar hablando en esta noche, y para que quede muy claro este tema, ¿no? Del por qué Dios lo hace, y también Dios es soberano, y Dios da una cierta explicación ahí que es muy clara, está muy implícita allí. Y quizás muchas personas no la ven tan explícita en el tema, en la oración que él hace allí, ¿cierto? En las palabras, pero Dios es muy claro, Dios es muy preciso, Dios es muy conciso. Y para esto vamos a leer la escritura que hemos utilizado como texto, y la vamos a explicar por qué utilizamos esta. Bien, pues hermana, pues vamos a leer en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Vamos a leer en su capítulo 9. Vamos a leer para entrar en el tema, ¿cierto? Vamos a leer del 1 al 5, que es donde vamos a entrar en alguna explicación. Bien, pues hermano, por favor. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra. Y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Gloria al nombre del Señor. Bueno, después estaremos mirando en las dispensaciones que se vio esto, ¿no? Ya aquí ya el hombre comenzaba ya a gobernarse, ¿no? Ya Dios comenzó a dejar al hombre en esa dispensación, lo dejó a su prácticamente libre albedrío, pero sin embargo Dios le deja estos mandamientos, ¿no? 2 mandamientos muy dicientes, que es que no se comiera la sangre, y tampoco que no matara. Son los 2 grandes mandamientos que dejó el Señor para el hombre en aquel instante. Nosotros podemos ver que en un principio, cuando ya Noé desciende del arca, y entonces que él le ofrece un sacrificio al Señor, ya Dios hace un pacto con él. Dios le llamó mucho la atención el sacrificio que hizo Noé y sus hijos, y ahí Dios hace un pacto. Esto no lo hago para dármela de que sé mucho de esto, de aquello, no, simplemente para dar algo explícito allí y que está allí,
en aquel momento no estaban bajo la dispensación de la ley. Ya habían entrado en el gobierno humano, o sea que el hombre era que, aparte de estas dos leyes, Dios no le dejó más leyes a ellos. ¿Cierto? Vuelve, digo, y lo puede usted corroborar a la luz de las Escrituras. Ahorita que leímos ahí en Génesis del 1 al 5, ¿cómo Dios les da dos leyes? ¿Cierto? Dos estatutos, dos decretos, dos mandamientos, que era un cumplimiento en el cual el hombre debía hacerlo. Ahora, Dios se la mandó a Noé y a su familia porque no había más habitantes en la tierra. O sea, ellos serían la representación del resto, ¿cierto?, de la raza humana. Así que esto que nos quede muy claro, todavía no había existido la ley, pero ya existía dos mandamientos, dos leyes. El primero, que no comiera la sangre de los animales, que la derramaran en tierra y que no matara, ¿cierto? Que no derramara la sangre de su semejante porque Dios la demandaría de su mano. Cuando ya Dios habla sobre esta parte de la demanda, ya está hablando de un juicio. Ahora ya el Señor está hablando sobre un juicio, sobre esta parte. Entonces eso nos tiene que quedar muy claro. Cuando la Biblia se habla de demanda, no es como la demanda que nosotros muchas veces miramos en el sistema jurídico, ¿no? Cuando nosotros nos están quebrantando un derecho, a alguien nos está quebrantando un derecho, entonces nosotros ponemos una demanda. O sea, es una demanda que nosotros queremos como una restitución de un derecho, ¿cierto? Para que nos restituyan un derecho. Pero allí Dios, cuando habla de demanda, está hablando ya el Señor de que el hombre tendrá que darle cuenta a Dios de lo que hizo, por qué transgredió esa ley. Eso es la demanda. Y Dios fue muy radical en eso. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es el que pone y quita las leyes de esta tierra. Y cuando Él las pone, no las quebranta. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Cuando Dios hace las cosas, así son. Y Dios no le pide a nadie del por qué Él hace las cosas, ni consulta con ningún ser humano. No, ¿por qué? Porque el ser humano siempre tiene la tendencia a querer objetar todo lo que Dios dice y hace. ¿Por qué? Porque el hombre, Dios es espíritu, Dios es perfecto, y Él mismo lo dice allí, que ¿qué se hace cuando un animal muere? Ese animal se sacrifica para que el hombre lo dijera, ¿cierto? Para que el hombre lo coma. Pero este animalito se sacrifica para que el hombre obtenga las proteínas. Entonces Dios, ¿qué hace? Le puso una regla, ¿cierto? Y organiza de tal manera las cosas para que el hombre no tenga la disculpa y comience a hacer lo que quiere y de la manera que él quiere. Pero eso era símbolo de que la sangre era símbolo de sacrificio. Por eso es que Dios es radical en esta parte. En las demás dispensaciones que viene de allí en adelante, como fue la dispensación de la ley, ahí lo vamos a mirar a través de la palabra, y después también viene, la ratifica Dios, ¿no? En la dispensación de la ley,
y en la gracia de igual manera. ¿Por qué? Es una ratificación de la ley. ¿Por qué? Por eso es importante este inicio en esta parte de del por qué no se debe comer sangre. Es una orden, es una ley que Dios también diseñó. Ahora, hay una parte también científica para ahora continuar con lo espiritual, que yo también me puse a investigar, y el comer sangre también tiene sus dificultades, le trae problemas al ser humano también. Porque la sangre le causa problemas al ser humano para digerirla porque es muy difícil de digerirla. Entonces eso le trae problemas al sistema estomacal del hombre. Porque ¿quién fue que hizo al hombre? El Señor, Dios fue el que lo hizo al hombre, lo hizo diseñado para X o Y alimentos. ¿Cierto? Por eso hay hombres que comen determinadas hierbas y el hombre termina envenenándose. Porque el hombre no está diseñado para X animales. Inclusive hay peces que el hombre no puede comer, y más que todo peces del mar. Inclusive hay peces de río en ciertas partes del mundo que el hombre no puede comer. Por ejemplo, en el mar un pez que le llaman el tamborero. Ese animal tiene unas glándulas en la cual el hombre no se lo puede comer porque el hombre no digiere. Hay un caracol también que está en el mar, que el hombre no lo puede comer, inclusive es el animal que tiene el veneno más potente de todos los animales. O sea, hay animales que el hombre no puede comerse. ¿Por qué? Porque el estómago del ser humano no está diseñado para eso, pero el hombre a veces es obstinado. Entonces Dios, todo, desde que Dios le diga, no lo haga, por muchas razones. Y en este caso, por obediencia. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos mirar a la luz de las Escrituras y ahí mismo el Señor lo dice, que lo demandaré. O sea, usted se va a hacer culpable de la muerte de ese animal. Yo quisiera escuchar también al hermano Jaime con respecto a este tema. Amén, gloria al Señor. Sí, hermano, la sangre, primeramente porque Dios la dio como para expiar, ¿no? Para Así limpiar. Entonces, y la sangre es la vida de la carne. O sea, la sangre es la que lleva los nutrientes, es la que lleva el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Si a uno le hacen una herida y se desangra, comienza a perder, se muere. O sea, Dios es claro, la vida de toda carne es su sangre. Y Él la escogió para expiar al hombre de sus pecados. Mira, hermano Jaime, yo leí una versión que la tengo ahí en la tablet. Y le digo a los amigos, tengo una tablet, no es una aclaración, ¿no? Tengo una tablet por la cuestión de la vista, ¿no? Porque mis hijos me la han colocado una letra más grande, entonces ahí por eso utilizo la tablet. Pero no cambie la Biblia, no cambie el papel. La Biblia, manual, papel, que usted puede, lo mejor que puede existir. Entonces, yo leí una versión que hice allí y ponle que el sentido que tiene esto, según creo como que es la parte más cercana al idioma arameo y al hebreo. Y allí en esa parte dice que no consumirás, porque ahí no dice la vida del animal, sino que dice que es el alma del animal. Eso lo dice allí en esa versión. O sea, yo no sé qué tan cercano sea la versión que expresa el Señor en un lenguaje real, espiritual de Él, pero la relatas así, ¿cierto? Y es la versión del oso, ¿cierto? Una versión de 1500, y habla es ¿por qué? No comerás la sangre, porque es el alma del animal. Eso lo dice en esa versión. ¿Usted qué pensaría de eso?
Pues hermano, en cierta manera sí, dice que fue el hombre creado y fue un alma ¿qué? Viviente. Viviente. Y la vida del ser, o sea, lo que le da el motor, lo que lo pone a funcionar, es en la sangre, en lo natural, ¿no? Claro. Porque también hay gente que se muere bien y tiene su sangre, pero se muere. Y ya sería pues la parte espiritual, ¿no? Como el cuerpo está muerto sin el espíritu, dice el apóstol, así también la fe sin obras es muerta. O sea, si el espíritu sale del hombre, esa parte que es el soplo de vida de parte de Dios, pues el ser humano deja de ser, así tenga su sangre. Pero como tal, la sangre viene a ser la vida de todo ser viviente. Yo quisiera que leyéramos, hermana Isel. Ahora, si usted quiere participar y tiene algo también pueda, porque esto es un diálogo, ¿cierto? Esto no es que solamente yo voy a hablar, no. Entonces, vamos a leer esa parte de Levítico, ya cuando se convierte, que ya Dios la ratifica, ya cuando Dios, mientras ella busque, claro, mientras ella se ubica, ¿qué es lo primero que hace Dios? Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué es lo primero que hace Dios? Dios comienza a ponerle orden a esa casa. ¿Por qué? Porque ya Dios no iba a decirle un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque los patriarcas, ¿cierto? Toda la descendencia, inclusive ya la descendencia de Noé, por decirle el 90 y pico %, ¿cierto? Casi la gran mayoría de su familia se desvió de la orden del Señor y comenzó a hacer sus propios ídolos, se apartaron nuevamente, volvieron nuevamente, como decía un amigo venezolano, volvieron a sus viejas andanzas, y entonces ahí es donde comienzan los problemas, comienzan los nuevos problemas para el ser humano. Bueno, vamos a la corte de la media hora, ya regresamos. Radio Palmira, más compañía. ¿Se encuentra usted afiliado a un fondo de pensiones privado y quiere regresar a Colpensiones para obtener una mesada más alta? ¿Así le falten menos de 10 años para cumplir con la edad pensional? ¿O es usted pensionado por un fondo privado pero estaría recibiendo una mesada más alta de haber continuado en Colpensiones? Es posible que usted tenga derecho a una indemnización por perjuicios. Colpensiones le negó su pensión o se la reconoció, pero no le tuvieron en cuenta todo el tiempo cotizado. Es posible que usted esté mal liquidado. ¿Tiene usted una enfermedad que le quita el 50% de su capacidad laboral y Colpensiones le negó su pensión de invalidez? Tranquilo, usted tiene derechos y cuenta con 300 semanas cotizadas o más a partir del 1 de abril de 1994. Abogada especialista Claudia Patricia Urbano Hidárraga, con más de 20 años de experiencia, le ofrece asesoría jurídica en pensiones, honorarios sobre resultados. No aplace más su oportunidad de tener o mejorar su pensión. Llame ya y agende su cita. En Palmira, los teléfonos 314-8326-292 o al 602-2661-942. Oficina, calle 32A, número 2759, Parque de la Factoría, frente a Colpensiones. Y en Cali, en la carrera cuarta, número 1241, oficina 501, edificio Seguros Bolívar. Teléfono 602-39-589-97, celular 304-380-1987. Elige lo saludable, elige lo natural. Nativos, especialistas en medicina natural, te informa la hora. En Radio Palmira son las 8:30. Oiga, ¿está ciego? ¿Necesita lentes o qué? ¡Claro que necesita lentes! Por eso debe ir a Ciberópticas. Y por inauguración, aprovecha examen visual computarizado gratis con la última tecnología. Además, descuentos en todas las monturas para niños y adultos. Traiga su cotización y aquí se la mejoramos. Y como si fuera poco, lo pagas en cómodas cuotas con Sistecrédito. Usted viene solo con su cédula y sale estrenando lentes. Recuerde que su salud visual es muy importante.
Por eso debe visitar hoy mismo Ciberópticas. Los esperamos en la carrera 30, número 3055, frente al Parque Bolívar. No lo olvides, Ciberópticas. Un 22 de febrero del año 1961 se escuchó por primera vez en el aire vallecaucano la señal de la emisora Radio Palmira por la frecuencia 1050 kHz del AM banda regional. El 22 de febrero del año 2023 cumplimos 62 años de transmisión y buena programación de Palmira para el mundo. Seguimos creciendo gracias a nuestros oyentes, patrocinadores y amigos. Felicitaciones, Radio Palmira, 62 años, la grande del Valle. Gloria al nombre del Señor. Continuamos con este tema. Bueno, siempre los temas bíblicos son hermosos. Son hermosos porque siempre tiene su complicación y la Biblia es bastante profunda. Este Génesis es cosa tremenda. Y así que, entonces nosotros hablábamos, ¿cierto?, extra micrófonos, el significado de los sacrificios. Si nosotros, pero esta parte lo va a dejar el hermano Jaime. Dale. Amén, gloria a Dios. Bien, hermano, no, lo que Dios demanda es una vida por otra vida, y la vida es la sangre. Ahora, el primer hombre pecó, había que redimirlo. Amén. Pecó. Sí. ¿Qué hace Dios? Sacrifica un cordero. Ya, para poder salvar y no eliminar, cortar a Adán, Dios tiene que sacrificar un cordero. Ahí empezó. Alguien debía pagar el precio. Alguien tenía que pagar los platos rotos, por como decimos hoy en día. Entonces, por la falla de otro. Entonces, ahí empezó el sacrificio, ahí empezó la expiación, ahí empezó Dios a dar las pautas de lo que iba. De alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Imagine cómo sería de serio esto. ¿Por qué? Porque resulta que ¿qué fue lo que vio? Fíjate lo que decía el hermano Jaime ahora, vamos a enlazar. Es que la Biblia no es dispersa, la doctrina bíblica no es dispersa. Que el hombre la dispersa por sus cosas, por tratar de acomodarse a la cultura de cada persona, para tratar de darle contentillo a las personas, es cosa, ellos ya son muy aparte. Pero si nosotros enlazamos lo que el hermano Jaime dijo ahora sobre lo que pasó en el huerto del Edén, o que pasó en aquel principio, si nosotros lo traemos ahora, y antes de que llegara esta ley, hubo un sacrificio que está en Éxodo capítulo 12, cuando el Señor llama a Moisés y le exige, le da la orden de que sacrifique un cordero y la sangre la utilicen como expiación y la coloquen en los dinteles como señal de que esa familia ya estaba redimida. Amén. Ya había, en esa familia ya había un sacrificio, y era un animalito que había tomado el lugar de cada familia. ¿Cuál era el símbolo de ese sacrificio? La sangre. Amén. En el huerto, allá, en el principio, hubo un sacrificio dantesco también, como fue el del cordero, para poder que Adán y Eva, como decía el hermano Jaime ahora, no fueran muertos, ¿cierto? Porque ¿qué le dijo el Señor? Era físico, era literal, pero ¿quién murió? Un cordero, ¿cierto? O sea, hubo un principio de redención, ¿cierto? Entonces, fíjese lo que pasa pues, después con Abel. Ahora, no está explícito allí del por qué él ofreció ese tipo de sacrificio, ¿cierto? Pero Abel era consciente de lo que estaba haciendo. Amén. Eso no lo hizo como porque yo vi, porque me lo sugirió Julano, porque me lo sugirió mi mamá, porque me lo sugirió mi papá. No, él lo hizo de su espontánea y libre voluntad. Él quería era agradar a Dios tanto así. Él ha podido agarrar cualquier animal,
de los animalitos, pero él agarró lo mejor, o sea, lo pensó, lo analizó, lo meditó e hizo ese sacrificio que llegó delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ya se miraba el cordero allí, que venía aquel cordero pascual que había de ser sacrificado, ¿cierto?, en el día de la Pascua. Y también ese cordero, un cordero similar, fue el que se sacrificó allá para que ellos, cuando llegara y pasara la muerte, el sacrificio, ¿cierto?, para que no hubiera un muerto dentro de la casa de aquel momento que había de ocurrir ese éxodo, esa liberación de la esclavitud, tenía que haber un sacrificio. Entonces, por eso es que viene la ley. Y vamos a leer otra parte allí, hermano Jaime, para que usted continúe ahí en Levítico también hay otra parte. 17, 10 y 11. ¿Qué dice? Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahí está. Entonces ya Dios le da un conduce, le da un cauce. El por qué. Correcto, y le explica en detalle a ellos por qué debían hacer las cosas. Es que nada en lo bíblico es un desorden. No, Dios es muy ordenado en todas sus cosas. Inclusive, ¿no? Dios se tomó la modestia y la molestia de explicar. Él, como el solo soberano, él ha podido decirse así ya. Él no tiene por qué dar explicación porque Él es el soberano, Él es el Señor. Él sabe por qué hace las cosas, Él es el perfecto. Y no tiene por qué darnos explicaciones de las cosas. Pero sin embargo, para que el pueblo comprendiera, y más que todo también fíjese que habló sobre los extranjeros. ¿Por qué? Porque ya había una ley, o sea, la gente de afuera, eso le traía consecuencias a los pueblos. Amén. ¿Por qué? Porque ya había una ley preestablecida antes de que existiera una ley, antes de que Dios escogiera un pueblo para sí y dictarle unas leyes a ese pueblo, ya los demás pueblos también tenían una ley. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con Noé. Pero ¿cuál es la cuestión? Perdonen que me extienda un poco. Por eso dicen, no, pero eso fue con Noé. Ah, ya. Pero, y el pacto de no anegar la tierra nuevamente, y aún ahora, que hablabas ayer, que hablabas sobre el arco iris, bueno, ¿y esa no es señal del pacto que está vigente hasta ahora? Y eso Dios no la hizo con Noé, sí. Con sus hijos, sí. Eran los seres humanos que existían en aquel entonces. Y ellos eran nuestros antepasados. ¿Cierto? Ellos fueron los antecesores. Entonces, si Dios hizo un pacto con ellos, la hizo con toda la raza humana. Entonces esa ley ya comenzó a trascender hasta hoy en día. Lo que pasa es que hace el Señor, se la refrenda al pueblo de Israel, que esa ley estaba vigente. Eso fue lo que hizo Dios, recordarles, porque ellos se habían olvidado de que cuando hay un recordatorio era porque ellos, como se han ido detrás, porque lo que más fácil se puede hacer es el mal, lo difícil es aprender a hacer el bien, porque para hacer el bien tiene que haber una escuela, pero para hacer el mal con solamente ver. Tú no necesitas un profesor para hacer el mal, pero para hacer el bien sí, enséñeme cómo es que se hacen las cosas. Bien pues, hermano. Amén, gloria a Dios. Sí, hermano, la cuestión es que, mire que uno ve a través de la historia que los hombres aprendieron, porque era el mensaje. Sí. De la simiente de la mujer se levantaría uno. Y eso comenzó a ser anunciado. Yo digo que Adán también sacrificó. Sí. Y ellos empezaron. De ahí que todas las culturas, hermano,
usted ve que la gente sacrifica. Hasta el paganismo se Sí, sacrificaba. es que... si Hasta los hijos. Claro. Los aztecas, uno oye acá en América, Sí. sacrificaban seres humanos a sus dioses. O sea, sabían que la sangre era algo que agradaba en un principio al Ser Supremo, pero se fueron desviando. He aquí, dice la Escritura, una cosa ya, que Dios hizo al hombre, ¿qué? Perfecto, pero ellos buscaron Perversiones. ¿cierto? O sea, se fueron desviando. ¿A qué? A hacerse dioses extraños. Ya no sacrificaban a Dios, sino que sacrificaban a sus deidades, como usted estaba diciendo, hermano. Se fueron y haciendo ídolos. Y así mismo, pero estaban sacrificando. ¿Qué? Derramando sangre. Así Porque esa fue la promesa. Y con eso se estaba anunciando el advenimiento del sacrificio que nos iba a limpiar a todos, gloria al Señor. Entonces toda la raza humana empezó. Lo que pasa es que los hijos de Dios, como dice la Escritura, lo hacían al Dios omnipotente y entendían el significado de esos sacrificios y del derramamiento de esa sangre. De ahí que, por ejemplo, a Abraham, Dios le hace primero un pacto que era una costumbre en Ur de los Caldeos. O sea, ellos tenían sus costumbres, partir las de esas. Y Dios hace un pacto de acuerdo a esa cultura. Pero como el hermano Pablo enseñaba también, Dios llega y lo dice, bueno, usted va a hacer un sacrificio, pero no como el que hacemos así allá en Babilonia. Lo va a hacer como yo se lo voy a demandar. Como a mí me gusta. Exacto. Y le pide, para probar su fe, que sacrifique a su hijo. Tipo del sacrificio que vendría. No, y él estaba, esa era la costumbre que había, porque Claro. ese era el paganismo. La gente, para agradar a los dioses, no les importaba sacrificar. Es que eso no era algo nuevo, algo novedoso para él. Por eso Dios, al ver la intención porque la intención de Abraham era esa, ¿cierto? Y entonces, y ahí es donde viene y que ahí es donde dice el Señor, que más tarde es el que él dijo, Abraham creyó ver mi día, lo vio y se gozó. Fue ese día, cuando vio entrabado, como algunos eruditos hablan, que cuando vieron, el carnero es una oveja grande, que lo vieron entrabado entre las espinas, y alguien le dijo a un familiar, porque él le hablaba sobre las espinas. Resulta que las espinas de que hablan es una zarza que hay allá, que es un bejuco finísimo que hay en Israel. Dice que tiene 10 centímetros, si mal no estoy, de largo esas espinas. Y con eso fue que entregieron la corona y la colocaron al Señor en su cabeza. Y entonces eso fue lo que vio Abraham allí. ¿Por qué? Porque el animalito no podía moverse a causa que estaba entrabado y las espinas las tenían clavadas en el cerebro. De eso es que hablan, de que en la realidad eso era lo que pasaba, porque ya había un sacrificio ahí. El animalito ya estaba derramando sangre. O sea, ya había un sacrificio, por eso es que viene con tanto celo y Dios con tanto, vamos a decirlo así, radicalismo. Dios dice esto es así porque había de haber un sacrificio y no sería en vano. Yo quisiera que pasáramos a lo que, porque ya el tiempo se termina, el tiempo es corto, para que miremos, hermano Jaime, y analicemos lo que dice en los Hechos de los Apóstoles debido al problema que había, ¿no? Bien. De que Eso de que había, sí, que los judíos querían obligar a los creyentes. a los nuevos creyentes gentiles, a pesar de que los creyentes tenían que saber, porque era una ley, eso estaba establecido, como dijimos antes. Pero ¿qué hace? Viene una ratificación. Por eso, ¿qué hacen los apóstoles en ese concilio de Jerusalén? ¿Cierto? Que fue uno de los primeros concilios que hubo, donde ellos se ponen de acuerdo, porque eso no lo hacían porque ya Dios lo había preestablecido, ¿cierto? En el tiempo de Noé. Era una orden que estaba inclusive antes de Adán, perdón, de Abraham.
¿cierto? Ya estaba establecido que no debían comer sangre, pero ellos no lo hacían por esa parte, lo hacían era para aplicar una ley, ¿cierto? Lo hacían más por religiosidad que por obediencia, ¿cierto? Y por sujeción a esa ley que estaba antiquísima, ¿cierto? En las primeras dispensaciones que hubo. ¿Ya está? Hechos 15, para que lo analices, Jaime, ahí. Hechos 15 a partir del versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Amén, gloria a Dios. Sí. Y aquí el 29 confirma que os abstengáis de los sacrificados a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Sí, y me gustaría una vez, hermano Jaime, lo que dice también el apóstol Pablo después, que él sí conocía porque el apóstol Pablo es un teólogo. Amén. Leémoslo de una vez, sí, el Hechos 20, 21-25. 21-25, mira. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Amén. Amén. Después, amén, hermanos, sí. O sea, hermanos, el problema que se suscitó con la iglesia en sus inicios era que al principio toda era judía. Sí. Entonces, los judíos que guardaban la ley querían que los gentiles hiciéramos lo mismo, nos circuncidáramos y guardáramos el sábado. Bueno, todas eso que son rituales. Rituales. Entonces, pues se levantó una contienda, porque Pablo pues ya había recibido la revelación y con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cuál ofrenda? Pues la ofrenda del sacrificio de Jesús. No, es que por eso el Señor allá en la cruz, cuando ya estaba para entregar, ¿qué dijo? Consumado es. Dijo, hasta aquí llegó los sacrificios. Amén. Fue el último sacrificio que debía hacerse, no más. Amén. Entonces dice que la palabra de Dios dice, el fin de la ley es ¿qué? Cristo. Para todo aquel que cree. Amén. Gloria al Señor. O sea, no las leyes morales. No. Sino las leyes ritualistas. Los rituales. Entonces, ellos comenzaron a inquietar la iglesia y decían a los gentiles, si ustedes no circuncidan y guardan la ley de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Entonces, debido a eso, se reúne la iglesia en Jerusalén, Pablo sube a los ancianos, a los apóstoles, y Pedro se levanta en su discurso y dice, bueno, ustedes ya saben que hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles escuchasen por primera vez el evangelio, o sea, Cornelio, ¿no? Entonces dice, ¿para qué ponemos sobre la cerviz un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres hemos podido llevar? Sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por la obra y no por la fe. Entonces ahí viene, lo primero que mandaron fue sacrificar a los ídolos, porque era costumbre, ¿no? Los romanos sacrificaban, por eso Pablo dice en 1 lo que los gentiles sacrifican, ¿a qué lo sacrifican? A los demonios. A los demonios, a los ídolos. Entonces, que no participen de eso, que no lo hagan, que se abstengan de comer eso, porque ellos, los romanos y todos estos pueblos, sacrificaban los sacrificios y era a ídolos, a sus dioses. Entonces ellos ya no participen de eso y no participen de sangre. Por eso no se debe comer sangre, porque es un mandamiento que viene desde el Génesis, desde los albores de la historia. Amén. No, es que hay algo, bueno, yo escuchaba hoy algo, ¿no? Lo trata de escuchar. Bueno, me fascina la historia. La historia está ligada a la vida nuestra. Amén. Hay algo que hacían los antiguos, los grandes guerreros, y por eso hubo un problema tremendo en el tiempo de Diocleciano, que él agarró el Imperio Romano en el año 295 después de Cristo. Cuando
cuando él se nombra, porque ellos autonombraban emperadores, ¿qué fue lo primero que él hizo? Empezar a sacrificar a los ídolos. Y todos los soldados tenían que empezar a ir a Júpiter, allá al tabernáculo de Cibeles, a comenzar a sacrificar. Cada uno, inclusive los generales, los del Senado, todo el mundo tenía que ir a sacrificar. ¿Por qué? Y estaba ligado la parte del gobierno del Estado en ese momento, ¿con qué? Con los sacrificios. O sea, siempre había una ligadura entre una cosa y otra. ¿Y qué hacían ellos? Sacrificar a los ídolos, como tú decías ahora. Que por eso el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque Pablo era de allí, Pablo era un estudioso, era un teólogo, era un historiador. Él conocía la ley desde sus raíces. Entonces, por eso les aconsejaba ya, como tú decías ahora, de que no comieran los sacrificados a los ídolos. Entonces, por eso él corrobora y le pone el sello. ¿Por qué? Porque él era apóstol ¿de a dónde? Él era judío, pero era apóstol enviado ¿a quiénes? A los gentiles. Para él poder defender, porque nosotros, inclusive, a nosotros nos hicieron una pregunta con respecto a eso, y eso lo vamos a aclarar la otra semana, si Dios lo permite, con respecto a lo que es Romanos 11 y 12. Ahí habla Pablo sobre eso. Entonces, él conocía, para poder él predicarle a los gentiles, lo digo yo, como persona que me ha tocado predicarle a otras culturas, por ejemplo, para yo predicarle a los Misak en Silvia, a mí me tocó aprender de ellos, para poder mezclarme entre ellos, conocerlos a ellos, para poder ser claro con la doctrina con ellos. A mí me tocó mezclarme con ellos, aprender de ellos, inclusive aprender hasta comer con ellos, para poder conocerlo. Eso es lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Pablo conocía al pueblo gentil y quiso conocerlo desde sus raíces, para él poder expresarle el conocimiento que él tenía. Alguien dijo que el apóstol Pablo fue escogido para ir a predicar a los ricos. No, si nosotros podemos ver, Pablo le predicó ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Y quién eran los pobres? Los gentiles eran los pobres, porque los que tenían los que podían estudiar, porque los gentiles eran como los esclavos de los romanos y también de los griegos, que eran los que tenían la sabiduría, porque ellos, yo estuve leyendo unas apartes donde los griegos no se consideran gentiles, los romanos tampoco. Entonces yo le llamaba gentiles, eran los bárbaros, los escitas. Eso sí, para ellos eran gentiles. Entonces, hermanos, simplemente al hermano Gustavo y a los demás hermanos, le dejamos esta inquietud con usted. Ahí le quedan los textos y espero que la respuesta que le hemos dado en esta noche quede a satisfacción de cada uno de ustedes. Bueno, el tiempo se acabó. Dios les bendiga, Dios los guarde y nos vemos mañana nuevamente por su programa, La Senda Antigua. Sigan con nosotros, Dios les bendiga. Escuche la... Esta es Radio Palmira, 1050 AM.